Buenas tardes para todas y todos los presentes. eh, y muy buenas tardes para todas las personas que, muy buenas tardes para todas las personas que en el nivel nacional e internacional nos siguen a través de diferentes medios. Desde la sede de Presencia Nacional Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia, extendemos un saludo muy especial a la comunidad universitaria, especialmente a nuestros estudiantes, a la comunidad del Pacífico colombiano, a los tumaqueños y tumaqueñas, a la Embajada de Holanda y su equipo, nuestro principal cooperante internacional, a nuestros estudiantes y a todas las personas que de una u otra forma se han vinculado al proyecto Tumaco Pacífico Campus de la Universidad Nacional de Colombia. Continuando con nuestra agenda, tenemos a continuación el conversatorio Ritmos, ritos y ritmos en el Pacífico colombiano. Este conversatorio, perdón, este conversatorio será moderado por el profesor Federico Demer, del Conservatorio de Música de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Participan del conversatorio nuestros invitados especiales, nuestros invitados internacionales, el doctor o el maestro Michael Birenbaum Quintero, de musicología y etnomusicología y profesor titular afiliado de estudios latinoamericanos y estudios afroamericanos de Boston University. El maestro Harold Tenorio, miembro de la Fundación Tumac, director de la Escuela de Música de Tumaco. Bueno, y a continuación, ellos están conectados a través de los medios de comunicación, se encuentran en este momento en Estados Unidos y en sala nos acompaña el maestro Federico Demer. Maestro, tiene usted la palabra. Ay, perdón, no los he presentado. Sí, sí, sí. Bueno, maestro, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Es una gran alegría y satisfacción para mí retomar contactos con la comunidad tumaqueña y con este proyecto de la sede Tumaco de la Universidad Nacional, sede Pacífico de la Universidad Nacional, un proyecto que por la importancia que esta región tiene para la construcción de una nación incluyente y multicultural, es crucial para la Universidad Nacional, y eso lo hemos visto reflejado hoy en las distintas participaciones que ha habido en esta sesión de la sede Tumaco en la Feria del Libro de Bogotá. Es una gran alegría compartir este espacio con los maestros Michael Birenbaum y Harold Tenorio. Con el maestro Michael hemos tenido ya desde hace algunos meses varias conversaciones para publicar la Universidad Nacional, la sede Tumaco y la Universidad del Valle, su libro Ritos, Derechos y Música y Ritmos en el Pacífico colombiano, que está en inglés y que queremos traducir y publicar en español, porque es un libro de referencia crucial, paradigmático para lo que es la reflexión sobre el Pacífico colombiano. Y Harold, que es antropólogo y es un importante gestor cultural, además de director del grupo Plu con Pla, que seguramente todos y todas aquí conocemos, un magnífico profesor, una persona que ha contribuido de manera muy importante a la construcción de la sede Pacífico y evidentemente con un aporte también muy importante para la construcción de la cultura tumaqueña. Como ustedes saben, hijo del maestro Francisco Tenorio, con quien también hemos tenido muchísima relación en diversos eventos de la Universidad Nacional en Tumaco. Hecha la presentación y el saludo, evidentemente lo que queremos conversar con Harold y con el maestro Michael tiene que ver con la cultura tumaqueña, la importancia de la cultura tumaqueña y la importancia de la construcción de identidad a partir de esa cultura tumaqueña para las comunidades negras del Pacífico Sur colombiano. Maestro Michael, yo no quiero hacer, digamos, una pregunta puntual,
pero sí me gustaría que usted nos diera un panorama de cómo usted, a partir de sus estudios e investigaciones y participación en la vida cultural del Pacífico colombiano, ha enfocado este estudio y esta investigación, y cuáles son esas reflexiones y esos aportes que el libro contiene en este proceso de construcción de la cultura tumaqueña. Maestro Michael, le cedo la palabra. Gracias. Antes de todo, gracias por la invitación. Saludos a mis compañeros de mesa virtual por el momento, Harold, Federico, y gracias a los que estén en sintonía en Bogotá, en Tumaco y en Colombia generalmente. Bueno, el libro mío se trata de una historia de los significados que ha tenido la música del Pacífico. ¿En qué sentido? Sabemos que la música del Pacífico es una música, obviamente, pero también ha sido en ciertos momentos una herramienta política para el movimiento social afrocolombiano. También ha sido un elemento para digamos, una tecnología espiritual para el hombre y la mujer del Pacífico relacionarse con su entorno natural y con el mundo divino. Y ha significado, ha cumplido el papel, digamos, de un bien de mercado también, ha sido objeto de comercialización. Y eso a través de una historia muy larga que tiene. Y en esa historia me parece que en muchos sentidos Tumaco como lugar es clave. Es clave en varios sentidos. Es clave porque a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, Tumaco fue, digamos, un punto muy importante en el proceso de modernización, todavía un proceso incompleto, contradictorio, pero realmente que empieza en ciertos lugares, y Tumaco es uno de esos lugares tan importantes en donde se ve clubes de ciclismo, una heladería, un cine, ya al lado de, y todos los elementos de la modernidad y la cultura populares, digamos, industrializadas. Y al lado hay gente que está llegando de sus ríos todavía, que va partiendo otra vez a sus ríos, que está viviendo en un mundo donde también están los espíritus, los santos, están los angelitos de los niños muertos y todo eso en un lugar muy compacto. Pero para mí la contribución tumaqueña tan importante es el legado histórico, social y cultural del Tumacazo, que también que obviamente fue un momento de protesta política, pero en ese momento muchas personas que ahora son los reconocidos portadores de cultura, incluyendo entre otros el padre de Harold, son personas que a través de la cultura tomaron conciencia y dieron a los demás conciencia de la presencia de una cultura viva, no de una falta de cultura, sino de una cultura rica, alternativa, de la tierra, que, que fue por mucho tiempo ignorado en Tumaco. Y ese movimiento también desembocó en lo que fue el proceso del constituyente, del artículo transitorio 55, de la ley 70 y todo eso. Obviamente, ese movimiento estaba en muchas partes, ¿cierto? Pero en Tumaco hubo un sabor a cultura, o sea, el elemento cultural fue muy importante en Tumaco. No sé si Jaro tiene reflexiones como una persona heredera en su familia y también como tumaqueño, si tiene reflexiones sobre la importancia de ese periodo. Hola, muy buenas tardes. Me alegra mucho poderlo saludar.
a todos los panelistas, a las personas que están aquí en la mesa y a las personas que están escuchando, que están siguiendo esta transmisión. Me hubiese gustado estar allá para compartir, pero bueno, también estoy bien chévere por acá. Bueno, con respecto a lo que dice el maestro Michael, yo estaba pequeño en esa época, yo estaba, si mal no recuerdo, en bachillerato, empezando el bachillerato. Y me cuenta mi padre, pues sí recuerdo que mi papá, el día ese del Tumacazo, él no me dejó ir. Había una marcha, estaban citados todos los colegios. Y yo pues era de sexto, estaba empezando, no sé, tenía 12, 13 años tal vez. Y que era un momento muy difícil, muy complicado, ya a través del arte, a través de la tradición oral, se venía congregando a la gente, se venía transmitiendo ese mensaje, venía ese descontento con la atención en servicios públicos, en salud, que la clase política de esa época había venido de alguna manera desatendiendo, abusando pues de los tumaqueños. Entonces, obvio, las décimas, la música jugó un papel muy importante en crear conciencia para la comunidad. Las décimas del maestro Benito Castillo venían ya haciendo eco en la memoria de todos los tumaqueños. Las canciones, los ritos, ir a hacer marchas, cantando, haciendo eslogan sobre la situación, fue parte pues de todo eso que terminó pues en esa manifestación donde se quemó la alcaldía, se rompieron todos los vidrios de las instituciones, eso de manera física, pero además a nivel político obviamente se empezó a romper esa tradición política que traían algunas familias allí en la comunidad y se empezaron también otros niveles organizativos de las mismas poblaciones afro. Es interesante pensar, Harold, la forma como la conciencia necesaria para asumir identidad hace parte de la pedagogía musical que estás haciendo en este momento y que estaba haciendo seguramente en ese momento a través del teatro. O sea, que practicar música no es solamente hacer sonido, ¿cierto? Que hay como una conciencia que va atrás. Me parece el ejemplo tumaqueño muy clave en ese sentido. Aló, aló. Sí, justamente a ese punto tal vez quería un poco referirme. La palabra que hemos escuchado más frecuentemente en las sesiones de hoy es la palabra resistencia. Pues a nivel nacional, en todas las regiones de Colombia, estamos viviendo un proceso de resistencia bastante grande. En el Pacífico, pues ese proceso lleva bastantes años. Y tal vez en el libro se plantea de una manera muy clara cómo a partir de la música se logró construir y reivindicar esa identidad de afrodescendiente colombiano del Pacífico, cómo a través de la música se logró construir esa identidad y esa, digamos así, reivindicación cultural identitaria que hizo parte y lideró los procesos políticos de reivindicación de los derechos de la comunidad afrodescendiente. Y eso se expresa hoy también en Tumaco y en las luchas que se han dado en el Pacífico colombiano. Recordemos también el paro de Buenaventura y lo que pasó en Cali casi exactamente hace un año, en donde pues todas estas reivindicaciones y luchas por los derechos de las comunidades que han sido tradicionalmente marginadas se enfrentaron. Sería interesante ver cómo hoy en día se está expresando el liderazgo de esa identidad de esas comunidades construido a partir de su reivindicación cultural, de su identidad cultural. ¿Cómo se aprecia eso hoy en día?
Se lo he dejado a usted, maestro Jaro, porque usted que está ahí, bueno, usted que está más ahí que yo. Ok, gracias, maestro. Sí, definitivamente, como lo decía Michael, la música ha sido un lugar de conflicto desde siempre, nuestra música, desde la llegada, pues, en condición de esclavizados al continente americano. Desde la música, hemos empezado a luchar por el reconocimiento de nuestra humanidad, por sentirnos humanos, no tener las condiciones de vida, poder recrear esa memoria musical solo a través de los cantos, fueron ya los primeros inicios de esa lucha que ha venido constantemente entre nosotros. Como lo decía el maestro Michael, Tumaco era una ciudad que tenía en un momento un nivel de desarrollo bastante considerable, y eso era precisamente porque existían muchas élites, personas de otros lugares, estaban personas de Asia, personas de Europa, viviendo allí junto a los tumaqueños, y desde allí ya se presentaban, se evidenciaban esos conflictos, existían demandas de cómo nuestras músicas molestaban a la clase dominante, y la gente lo que hizo pues fue resistir y trabajar por el reconocimiento pues de nuestras músicas, de nuestra identidad desde esa época. A nosotros, por ser de alguna manera palenqueros, pudimos tener la marimba, el tambor, los bombos, los cununos. Sin embargo, otras poblaciones afro les tocó asumir los instrumentos del esclavizador, las danzas del esclavizador. Les tocó, no sé, algunos tuvieron que asumir el violín, otros tuvieron que asumir instrumentos de viento. Nosotros y la gente también de Palenque, pues pudo de alguna manera resistir un poco más porque estábamos más alejados en los territorios, y tener esos instrumentos que son más característicos de la población afro. Entonces siempre ha sido un lugar de conflicto, un lugar de resistencia, y actualmente sigue siéndolo. Nosotros hoy, aunque existan las herramientas políticas a través de la ley 70, a través del reconocimiento pues de la marimba como patrimonio, hoy en día nuestra música sigue luchando porque está enfrentada a otras estéticas, a estéticas que imponen las clases dominantes, las clases con mayor nivel económico en el municipio. Nuestras músicas ahora ya no están relegadas solo pues como antes, que era música de los mayores, de los viejos. Ahora los jóvenes también la asumimos, sin embargo no tiene el papel preponderante como otras músicas, como otras estéticas que se presentan, por ejemplo, a través del narcotráfico, los corridos prohibidos y todo ese tipo de músicas están allí presentes, y tienen un reconocimiento tal vez distinto al de las músicas tradicionales. Las músicas tradicionales la vienen haciendo jóvenes, pero no es la mayoría de los jóvenes. Entonces seguimos luchando, seguimos diciendo cosas que no se pueden decir a través de las otras estéticas, y que sí nos permitimos decirlo a través de la música tradicional y de las músicas de fusión que se están realizando ahora en Tumaco. Quisiera añadir, si puedo, un punto que me parece muy importante sobre lo que está diciendo el maestro Harold. Para mí la idea de la resistencia obviamente es clave para la historia afro en Colombia y en el mundo. Pero yo creo que hay resistencia no solamente en el ir contra, aunque eso tiene que ser parte de la resistencia, sino que también la resistencia es construir la comunidad, transmitir los valores. Y es un elemento, es un factor imprescindible en la música del Pacífico, que ciertos valores se tienen que vivir y sentir para hacer la música. Por ejemplo, cada uno de los, un ejemplo, en la música, sobre todo la música religiosa, los arrullos y esos cantos, las mujeres son clave. Entonces,
y es la mujer o son las mujeres cantadoras que pueden decir a un músico que no está tocando bien. Es decir, hay un valor, hay un respeto a la sabiduría, a la autoridad de las mujeres, que en la sociedad mayoritaria, las mujeres y especialmente las mujeres negras no tienen ese nivel de respeto. Otro factor muy importante es que para tocar música del Pacífico no se está leyendo de una partitura. Entonces, eso implica el escuchar profundamente al otro, ¿ya? Todos los instrumentos tienen derecho a adornar, a improvisar, a hacer ciertos, digamos, floreos en su patrón básico, pero hay que hacer el patrón básico también porque los otros están dependiendo del golpe de uno. Entonces, hay momento de hablar, hay momento de quedarte callado, hay momento de abrir la puerta para que el otro pase por allá. Un diálogo que está pasando, que está ocurriendo dentro de la música. Y yo diría, un concepto, un modelo político, se puede decir, de cuál es el papel del individuo dentro del colectivo. Es una cosa que se va transmitiendo a través de una pedagogía indirecta, ¿ya? Una pedagogía que se hace no de forma didáctica, sino de forma experiencial. ¿Ya? El bordón de la marimba, una parte que repite, es una persona que también va viendo al otro, al más experto que va tocando. Eso es la forma de pedagogía. ¿Cuáles son los valores allá? El escucha, el respeto, ¿ya? Eso me parece muy, muy, muy importante para entender la importancia política y social de la música del Pacífico. Sí, qué pena, totalmente de acuerdo con el maestro Michael. Podemos pensar que pues la música no se hacía anteriormente por músicos o personas dedicadas específicamente a la música, no, era gente campesina, era el panadero, era el pescador que en un momento específico del año cogía el instrumento y se expresaba a través de él. La misma construcción de los instrumentos, la consecución de la piel, la organización de los ritos, ¿sí? Todo eso va generando un tejido social que obviamente pues es parte de la resistencia, como dice el maestro Michael. Aló, aló. Sí, maestro Michael, en su libro usted, digamos, traza una trayectoria de la cultura del currulao. Hace todo un recuento histórico de cómo esa cultura estuvo en la época de la colonia, en la época republicana, en la época de la primera mitad, digamos, hasta antes de la Constitución del 91 y luego posterior a la Constitución del 91, cómo se posicionó esa cultura del currulao. Quisiera usted hablar un poco de ese aspecto de la cultura del currulao como el rasgo identitario de la expresión cultural del Pacífico Sur colombiano. Bueno, una nota pequeña. Yo en el libro evito el término currulao porque me parece es un término con una historia un poco larga. Yo hablo más bien de músicas tradicionales del Pacífico Sur o cosas así. Me parece un poco, bueno, eso es una cosa pequeña, pero lo importante de la pregunta es la relación entre lo cultural y lo musical, como está diciendo. En el caso de del momento actual se puede notar la instrumentalización de la música del Pacífico precisamente para inyectar, se puede decir, el tema cultural en la política. Me explico.
en términos menos abstratos. Se cuenta que durante las discusiones del artículo transitorio 55, que fue un artículo en la Constitución del 91, que como que pone la mesa para después discutir lo que iba a ser después la ley 70. Y había en ese momento, según lo que cuentan los que participaron, una resistencia por parte de muchas de las personas que estaban en el salón de la idea de una cultura afro o de una cultura negra. Se reconocía la alteridad cultural de los indígenas por la cuestión lingüística, por ser ya entendidos desde hace mucho tiempo en Colombia como portadores de una cultura diferente. Pero se veía a los afros como campesinos, es decir, que las diferencias culturales que tenían eran resultado de no tener la cultura moderna, ¿ya? No por tener una herencia cultural africana que fuera fuente de una cultura alternativa. Entonces, ¿qué hicieron? Los activistas, incluyendo gente pues, de Palenque, de toda la costa del Pacífico, chocuanos, tumaqueños, fueron y cantaron, tocaron, echaron décimas allá dentro de la sala donde estaban haciendo el debate. Y como que con esa demostración mostraron que sí hay una diferencia cultural que tiene la gente afro del país. Entonces, yo creo que la idea de la cultura afro, en muchos sentidos, la música ha funcionado como la forma de mostrar, de invitar a los otros colombianos a entender la riqueza de lo específicamente afro en Colombia y sobre todo en el Pacífico Sur. No hay sonido. Aló. Ya. Sí, maestro Michael, y usted le da una importancia al hecho de que esa cultura se haya, digamos, el término en inglés que usted utiliza, creo que es staging, como colocado en el escenario. Eso, pues evidentemente, digamos así, que hay una discusión al respecto de si esa música realmente debe estar en el escenario o no debe estar, sobre el Festival Petronio Álvarez y todo, pero usted sí ve que ha sido muy importante el hecho de que se coloque en el escenario para que se vea, para que se visibilice que existe una cultura que es distinta a otras manifestaciones culturales de la nación. Seguramente, pero a la vez hay que reconocer que la escenificación de la música del Pacífico también abrió la puerta para muchas, digamos, distorsiones o sea, entrar en la modernización tiene muchos aspectos, tiene aspectos y tiene repercusiones positivas, pero también eso pone, eso amenaza en cierto sentido sus lógicas originales. Entonces vemos un tema que yo sé que es importante para usted, profe, que es la cuestión de la afinación, ¿ya? La afinación, entra la música del Pacífico en tarimas y la gente dice, bueno, sí, esta es música afro, Colombia tiene una música afro en el Pacífico, listo, con todos los efectos y todas las ventajas que dije. Pero también eso da la posibilidad de que alguien va a decir, bueno, para la presentación, esta música está como desafinada. Vamos a meterle mano a la marimba para que podamos meter otra cosa allá, ¿cierto? Entonces, los efectos siempre, o sea, estamos hablando de fenómenos culturales muy complejos. Entrar en la modernidad es complejo, ¿ya? Y tiene muchos aspectos. Desde, por ejemplo, la profesionalización de los músicos. Buenísimo que se pague, pero también ya no es el minero, el pescador que esté tocando, ¿ya? Entonces hay ciertas jerarquías que empiezan a
a emergerse, ¿cierto? Sí, hay muchos efectos que eso tiene, positivos y negativos. Siempre desde para mí, la escenificación de la música del Pacífico, tanto por parte de folcloristas en Tumaco como por el maestro Teófilo Eripotes, por los hermanos Zapata Olivella, por el Instituto Popular de Cultura, etcétera, etcétera. Hola, hola. Harold, y tú, digamos, como un cultor de la música y de las distintas manifestaciones culturales del Pacífico Sur y específicamente de Tumaco, Plu con Pla, por ejemplo, es un grupo que tiene una gran cantidad de características de las que se han mencionado acá. Es un grupo, no sé cuál será la parte más importante, pero voy a mencionar en primer lugar el activismo político del grupo Plu con Pla es evidente en sus presentaciones, en la música que hacen y en lo que se expresa en las presentaciones de Plu con Pla, pero también incluyen fusiones, incluyen ritmos contemporáneos de otras manifestaciones culturales negras, cómo desde la práctica musical y cultural que tú haces en Tumaco y con Plu con Pla, se ve esta cuestión de la escenificación de la música del Pacífico. Gracias, maestro, por la pregunta. Lo que hemos venido hablando, estas músicas corresponden a la construcción del humano, de ese otro que Colombia no reconoce de alguna manera, que hace que ese desconocimiento que hace que en nuestros territorios sucedan cosas que no suceden en el resto del país. Nosotros, en lo que venimos haciendo, pues además de que lo viene haciendo la comunidad desde hace mucho rato, también han venido participando otros actores diciéndole al país que somos humanos, que somos un grupo humano distinto. Desde antes de la ley 70, desde antes del artículo transitorio 55, ya venían académicos como Peter Wade, Jaime Arocha, Nina Friedemann, venían trabajando en decirle al país, reconozcan a estos grupos, hay una manera distinta de hacer las cosas, y obviamente ya cuando llegamos a la coyuntura del artículo transitorio 55, nos tocó demostrar esa particularidad cultural histórica que hemos venido desarrollando, y actualmente sigue siendo así. Seguimos desde los distintos lugares haciendo que Colombia reconozca a esos seres humanos. Eso es lo que hace Plu con Pla, y buscamos las herramientas que tenemos a la mano. Tenemos la fortuna de haber crecido en la Fundación Tumac y conocer de varios maestros la tradición, de maestros como los del grupo Perlas del Pacífico, agrupaciones como Changó, que vienen haciendo una música tradicional desde hace mucho tiempo. Entonces hemos estado afortunadamente junto a la fuente. También participamos de arrullos, de chigualos, de velorios, y eso nos protege de alguna manera lo que sabemos, pero como dice el maestro Michael, sí se asumen riesgos, y en la medida en que estemos desinformados o que solo tengamos la aproximación a la música del Pacífico solo desde una tarima, se corren muchos riesgos de que se pierdan elementos, de que se desdibuje esa música, porque esa música no es solo sonido, no es solo técnica, no es solo interpretación. Esa música tiene un contexto espiritual, un contexto político, un contexto social de trasfondo, unas creencias asociadas que van más allá de lo terrenal. Y si no somos cuidadosos, se va a desdibujar. Entonces, nosotros no hemos permitido involucrar ritmos como el reggae, el rap, pero pues nosotros vivimos en Tumaco, hemos crecido, y a la hora de ir a un arrullo, también vamos a estar en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra cultura. Pero es verdad que son muchos riesgos los que se corren, pero también hay que asumirlos, porque hay una juventud, hay otras generaciones,
a las que debemos invitar, a las que le debemos llevar estos mensajes, a las que debemos acercar a la cultura, y desde el formato netamente tradicional o desde los contextos rituales es complicado llevar a la juventud. Entonces ahí hay unas negociaciones, unos trámites que son arriesgados, como dice el maestro Michael. Bueno, creo que el tiempo ya, nuestro enemigo principal en este momento nos dice que debemos concluir. Quiero agradecerles, creo que sus expresiones han sido muy claras y muy enriquecedoras para todos, para todas los que estamos acá, y pues evidentemente vamos a seguir trabajando por Tumaco y por la sede Tumaco de la Universidad Nacional. Muchas gracias también a quienes están aquí hoy participando, y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego, maestro. Maestro Demer, muchas gracias por este excelente conversatorio y muchas gracias por su apoyo siempre incondicional a la sede Tumaco y por esas iniciativas de seguir